Bueno, lo primero que vamos a estar viendo es el concepto de lista para identificar cada una de las características y luego sí ya empezar a ver cada uno de los métodos básicos. Entonces, una lista es una estructura lineal. Como ya lo habíamos mencionado antes, tiene una relación con los arreglos, pero estas son dinámicas. Entonces, vamos a empezar a reconocer cada uno de los elementos de una lista. Lo primero, esto que están viendo aquí, si solamente capturamos esta parte seleccionada en color naranja, eso hace referencia a un nodo. Un nodo es una clase que nosotros vamos a estar creando. Esa clase, pues, luego nosotros la vamos a convertir en un objeto. Entonces, en esa clase vamos a tener solamente dos atributos. El dato, que va a ser prácticamente esta partecita de acá, que es, pues, qué dato está almacenando. Si está almacenando un string, un número, un booleano, lo que sea. Un objeto también puede almacenarse ahí. Y otro atributo también, que es esta parte de acá, que es el siguiente. El siguiente también se puede ver con esta flechita, que quiere decir que, por ejemplo, vamos a crear una lista aquí rápidamente. Entonces yo tengo esta lista, digamos que tengo almacenado acá cualquier tipo de elemento, y yo digo, el siguiente del nodo naranja es el nodo rojo. El siguiente del nodo rojo es un nodo azul. El siguiente de ese nodo azul es un nodo negro. Entonces, prácticamente este atributo que va a tener la clase nodo, nos va a estar diciendo qué hay después de ese nodo. Prácticamente después del azul hay uno negro. Es un ejemplo. Y el último tiene la particularidad de apuntar hacia null, diciendo que pues no hay nada más de ahí en adelante. De esta manera es como funcionan los nodos. Ahora, una lista es prácticamente la colección de nodos. Entonces, como pueden ver acá ya la lista tiene varios nodos. Y pues tienen pues sus enlaces, como pueden ver, el primero apunta al siguiente del primero. Luego el siguiente de este es este, y así sucesivamente, hasta el último que llega a null, y eso quiere decir que es el último. Y la lista es una clase también que vamos a estar creando. Esa clase tiene también atributos. Tiene un nodo que es el inicio, o sea, el primer nodo que uno crea. Digamos, yo tengo una lista. De aquí hacia aquí en esta parte de abajo la vamos a crear. Entonces, una lista todavía no existe. Entonces, inicio y último son nulos porque todavía no hay nada. Luego yo creo un nodo en esa lista. Entonces, ya tengo mi primer nodo. Entonces, ese va a ser el inicio. Ese es un atributo de la clase lista. Entonces, ya tengo mi nodo inicio y también tengo mi nodo fin, el final. ¿Por qué? Porque, pues como pueden ver, no hay más, o sea, este ya está apuntando a null, entonces es el primero, pero al mismo tiempo es el último. Y pues en el caso que yo llegue a agregar otro nodo, pues ya este sigue siendo inicio, pero este ya, el final pasa a ser este. Entonces si yo vuelvo a ingresar otro nodo, ¿cierto? Otro nodo, pues el final va a ser este y pues estaría perdiendo a este de acá. O sea, ¿por qué? Porque el final ya es este. Entonces esos son los atributos de la clase lista: el inicio, el final, y pues podemos agregarles otros, como por ejemplo la cantidad de elementos. ¿Cómo sería la cantidad de elementos? Pues acá hay uno, acá hay otro y acá hay... Entonces decimos que la cantidad de elementos es 3. Y pues así es como funciona una lista. Y bueno, ahora ya empezamos con la creación de una clase nodo y la clase lista, para luego sí empezar a meterle los métodos y que ya empecemos a usarlas. Bueno, entonces primero vamos acá a IntelliJ IDEA o al IDE que estén usando, y en la carpeta source vamos a crear entonces
un package para separar los temas. Entonces vamos a crearlo el de listas enlazadas. Listo, aquí en listas enlazadas vamos a crear entonces una clase. La primera clase va a ser nodo. Listo, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear los dos atributos que tienen los nodos. Si vemos la imagen, pues vemos que tienen un dato y un siguiente. Este dato va a ser del tipo de dato que está almacenando acá. Por ejemplo, si está almacenando un número, pues va a ser pues, entonces de tipo entero. Y el siguiente va a ser del mismo tipo de dato. Entonces va a ser nodo. Si está almacenando aquí un string, por ejemplo, digamos que esto es un string, pues no sería int dato, sino string dato, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo primero con números enteros. Entonces llegamos acá, yo cambio la escena un momento, y vamos a hacer primero con números enteros. Entonces vamos a manejarlo como private, ustedes lo pueden manejar como públicos, pero vamos a manejarlo primero como private para que también vean cómo se usan los getter y setter en estos casos. Ese es el primer atributo. Ahora creamos el segundo, que es el nodo siguiente. Listo, ya tenemos los dos atributos. Ahora vamos a crear los constructores. Entonces vamos a tener que hay dos constructores en este caso. Uno para crear un nodo que se pueda insertar al inicio y otro que se pueda para irse agregando al final. Entonces vamos a hacer el primero, que en este caso es para agregar al inicio. Y aquí pues vamos a colocar entonces un insert, pero yo muestro esto. Clic derecho, generate constructor, y en este caso recibimos tanto el dato como el siguiente. Tenemos presionado shift y le damos clic. Listo, y ya ahí nos creó el constructor, y en este caso es para agregar al inicio. Entonces tenemos que recibimos un dato y el nodo que va a ser el siguiente de ese. Entonces decimos que dis.dato, o sea el atributo, va a ser igual al que nos llega por parámetro, y el nodo siguiente va a ser también el que nos llega por parámetro. Y vamos a tener otro constructor, que en este caso va a ser el que nos ayuda a agregar al final. Entonces y pues hacemos lo mismo, clic derecho, generar constructor, y aquí solamente recibimos el dato. Entonces ya está seleccionado ahí en azul y le damos OK y ahí crea. Pero agregamos que dis.punto siguiente igual a null. De esta manera pues ya nos damos cuenta que es el final, ¿no? Porque el final siempre está apuntando a null, el siguiente. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Y luego pues como estamos manejando con como encapsulamiento, debido a que están privados los atributos, vamos a hacer los métodos getter y setter. Entonces clic derecho, generar getter and setter, y seleccionamos los dos, OK, y ahí generan ya los getter y setters de la clase nodo. Hasta este punto ya tenemos la clase nodo hecha. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo se crea la clase lista, que es donde le metemos casi toda la lógica para que haga lo que puede hacer una lista enlazada.
Listo, una vez tengamos esto, ya la clase nodo, entonces vamos a crear clic derecho acá en el package listas enlazadas, luego creamos una Java class y le colocamos lista. Y esta clase es la que va a contener prácticamente toda la lógica, donde metemos todos los métodos. Así que primero vamos a crear los atributos que tiene la clase lista. Entonces habíamos dicho que tenía un inicio y un final, entonces vamos a crearlos. También lo vamos a manejar como private, así que vamos a crearlos. Listo, ahí tenemos el nodo inicio y el nodo final. Eso quiere decir que pues tenemos el nodo que esté ubicado en la primera posición y el nodo que está de último. Y ahora vamos a crear el constructor. Para eso damos clic derecho, generar constructor, y en este caso seleccionamos, bueno, no me deja seleccionar solamente, bueno, borramos todos los parámetros que lleguen, lo dejamos como si fuera un constructor por defecto, y luego hacemos que this.inicio sea igual a null, y también decimos que this.final o fin igual a null. ¿Esto por qué es así? Se supone que cuando nosotros llamamos este constructor, o sea, lo que tenemos aquí, es porque apenas hemos creado la lista. Entonces la lista todavía no tiene nada. Entonces, tanto el inicio como el final son nulos, o sea, no existen todavía. Prácticamente nuestra lista está vacía. Así que vamos a crear también un método básico que va a ser para saber si la lista está vacía o no. Y bueno, nosotros también podemos agregarle más atributos. En este caso vamos a hacer manejo de la cantidad de elementos que hayan almacenados. Entonces vamos a crearla. Lo vamos a manejar con esa variable llamada cantidad elementos de tipo entero. Listo, entonces ahora vamos a crear un método que es para saber si la lista está vacía. Entonces se va a llamar vacía y va a retornar un booleano diciendo verdadero si está vacía o falso si ya tiene elementos agregados. Y bueno, aquí para saber qué retorna en la lista simplemente colocamos un operador lógico y ya pues sabemos. En este caso, para saber si está vacía es porque inicio y fin son nulos, así como está aquí arriba. Entonces, para no hacer el uso del if, solamente colocamos return y colocamos inicio igual a null y colocamos el operador lógico y fin igual a null. De esta manera le estamos diciendo que si el inicio es nulo y el final también, es porque la lista está vacía. Entonces ahí va a retornar un verdadero. Estos son los métodos. Bueno, hasta ahora el método vacío, el que si está la lista vacía, es el más básico. Y pues nos ayuda a saber si está vacía o no. Y ya tenemos aquí creada la clase lista. Pero ahora vamos a empezar entonces a meterle muchos más métodos para que pueda mostrar los elementos, para que pueda agregar elementos, eliminarlos, agregarlos al inicio o al final, eliminar el primero, eliminar el último. Bueno, en fin, hay muchas acciones que le podemos incluir a esta clase lista. Entonces vamos a ver cómo se agregan nodos al inicio.
Bueno, vamos a empezar con la creación del método agregar al inicio, pero primero vamos a crear los getter y setters de estos atributos de acá. Entonces, generar getter y setter de cada uno de ellos. Y aquí empezamos, los vamos a bajar porque casi no los vamos a estar modificando ni nada de eso. Aquí entonces vamos a crear el método agregar. No va a retornar nada y va a recibir un entero llamado elemento, que es el que vamos a estar almacenando en el nodo. Entonces, public void agregar al inicio y recibe un elemento. Como estamos manejando números, tenemos que seguir manejando números, entonces recibimos un elemento y vamos a colocar la primera condición. Entonces, si la lista está vacía, ¿cómo hacemos para saber que la lista está vacía? Pues ya tenemos este método acá que nos dice si está vacía o no. Entonces, si la lista está vacía, vamos a decir que el inicio, el final van a ser iguales a un nuevo nodo que va a estar almacenando el elemento. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Pues acá tengo un ejemplo ya, pero vamos a borrarlo. Y quiere decir lo siguiente. Vamos un momento, borremos esto. El ejemplo ilustra lo siguiente. Yo tengo una lista recién creada. Esto quiere decir que no tiene nada todavía. Entonces, la condición dice, si la lista está vacía, inicio y final van a ser iguales a un nodo. ¿Por qué? Como pueden ver, no hay nada, ¿cierto? Entonces, yo creo el nodo y digo, voy a almacenar el elemento aquí, que en este caso pues puede ser un 2, y digo, inicio va a ser igual a ese nodo y también el final va a ser igual a ese nodo. ¿Por qué? Porque es el primero, pero a la misma vez es el último. Y pues acá estamos diciendo básicamente eso. ¿Y por qué no decimos que este es igual a null? Porque ese constructor pues solo recibe un parámetro, que es el elemento, el elemento. Si lo vemos acá, estamos usando el nodo este de agregar al final. ¿Por qué? Porque tanto el primero como el último van a ser los que van a estar al inicio y él va a estar apuntando al último, como lo vieron en la imagen. El inicio y el fin apuntan al mismo nodo y apunta al null. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a colocar la otra condición, que es el else. Entonces, aquí vamos a decir que el inicio va a ser igual a un new nodo. Y este si usa el otro constructor que recibe dos parámetros. Entonces, recibe el elemento y el nodo que está siguiente de ese. Pero veamos esto. Vamos a colocar de una vez, aquí va inicio. Y por acá afuera va cantidad de elementos más. Sí, entonces gráficamente significa esto. Yo ya tengo mi nodo creado y puedo tener muchos más. Sí, esa es la condición, o sea que ya hay elementos. Digamos que este es el último. Entonces el método se llama agregar al inicio. Entonces yo quiero agregar este nodo, pero que este sea el inicio. Entonces está diciendo que voy a almacenar el elemento, que en este caso puede ser cualquier número, digamos un 5, y luego la flechita apunta al inicio, como pueden ver. Entonces por eso nosotros acá decimos que el que está siguiente de ese es el inicio. Y ya de esta manera estamos diciendo que pues lo hemos agregado. Y bueno,
Si está vacía o no, lo importante es que hemos agregado, entonces la cantidad de elementos aumenta. Bueno, ya vamos a empezar entonces con el otro método, que es el de agregar al final. Entonces tiene la misma estructura: public void agregar al final, recibe el elemento y también tiene una condición. Entonces dice que si la lista está vacía, pues podemos usar el método agregar al inicio, y así ahorramos pues escribir toda esta línea de código acá. Entonces solamente llamamos al método agregar al inicio y colocamos aquí el elemento que está recibiendo, que lo meta ahí al inicio. Luego en el else quiere decir que ya la lista pues tiene elementos, o sea, no está vacía. Entonces decimos que fin.setSiguiente va a ser igual a un new nodo que me guarde el elemento. Y luego decimos que fin va a ser igual a fin.getSiguiente. Y pues independiente de eso, la cantidad de elementos aumenta. ¿Por qué? Porque pues estamos agregando. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Listo, ahí tenemos un nodo y digamos que ya tiene almacenado algo. Digamos que es un 10. ¿Listo? El método se llama agregar al final. Entonces lo que hace es agregar después de este. Entonces dice que fin.setSiguiente. Entonces yo estoy en este nodo y digo .setSiguiente. Entonces voy a establecer el siguiente de este. Y digo que va a ser un nuevo nodo que va a almacenar el elemento. Y pues luego digo que el final va a ser este, porque antes de eso el final era este, ¿cierto? Pero como yo agregué este, pues ahora el final es este. Entonces yo digo fin va a ser igual a fin.getSiguiente. ¿Por qué fin.getSiguiente? Porque el final estaba antes aquí. Entonces digo fin.siguiente, pues es este que acabé de agregar. Y luego digo que va a ser siguiente, va a ser igual al siguiente. Entonces ya con eso establezco que el final está ubicado realmente en el último nodo que tenga la lista. Y bueno, vamos a probarlo entonces. También creamos el método mostrar. Rápidamente, public string mostrar, no recibe nada. Y pues vamos a hacer lo siguiente: un string llamado salida, solamente inicializado con las dos comillas y nada más. Y luego vamos a crear un nodo auxiliar igual al inicio. Para que vean un ejemplo acá de una vez, lo que vamos a hacer es esto. Yo tengo nodos, digamos que los nodos son esos cuadritos, ¿no? Entonces hay que recorrer toda la lista de esta manera, pasando por cada uno de estos enlaces sin modificarlos. Entonces para eso creamos un nodo auxiliar que va a ser prácticamente como una variable que va a estar pasando por cada uno de ellos y va a ir mostrando lo que tienen almacenado para no modificar el valor, como ya he dicho. Entonces creamos ese nodo auxiliar y lo ubicamos en el inicio, o sea aquí en el primero. Después vamos a crear un while y vamos a decir mientras que out sea diferente de null. ¿Por qué de null? Porque el último, o sea este, va a ser nulo. Entonces cuando él llegue acá al null, el ciclo while tiene que detenerse. Entonces por eso colocamos mientras que sea diferente de null.
luego decimos que salida, o sea la variable string, más igual a outs.getDato. ¿Para qué? Para que me muestre ese número que tiene ahí. Luego más y un espacio. De esta manera. Porque aquí ese punto y coma no va hasta el final. Y listo. Y luego colocamos, hacemos que el auxiliar se mueva al siguiente. Entonces, si lo vemos gráficamente, lo voy a colocar ahora de color naranja. El auxiliar está ubicado en el primero. ¿Cómo hago para que se ubique entonces en el otro? Pues decimos get siguiente, para que se mueva hacia este que está aquí. De esa manera nos movemos, pero entonces tenemos que ir modificando la variable. Entonces por eso decimos que outs igual a outs.get siguiente, para que obtenga el siguiente y sea igual a eso. Entonces llegamos acá y decimos outs igual a outs.get siguiente. Y a lo último, por fuera del while, decimos return salida. ¿Cómo podemos mostrar esto? Pues llegamos aquí en el package listas enlazadas, una nueva clase llamada main. Y bueno, hasta ahora tenemos una clase, entonces llamamos al método main. Y vamos a crear una lista. Listo, ya tenemos una lista creada. Esto quiere decir que todavía no tiene elementos. Vamos a agregarle al final. Entonces, lista punto agregar al inicio o al final. Ahí están los métodos. Entonces vamos a decir, vamos a agregar al inicio. El primero va a ser un 7. Y luego lista punto agregar al final un 5. Y luego dentro de un south o un print colocamos lista.mostrar. Y vamos a un run el main, vamos a ejecutarlo. Y ahí, como pueden ver, está el 7 que lo agregamos al inicio y después decimos que el 5 lo agregamos al final, por eso aparece pues de último. Vamos a agregar un número antes del 7, o sea, al inicio. En este caso va a ser un 0, entonces vamos a agregarlo. Lista punto agregar al inicio un 0. Lo ejecutamos nuevamente. Como pueden ver, ya el 0 aparece de primero. De esta manera es como pues tenemos los métodos básicos de agregar al inicio y agregar al final. Y el método mostrar. También podemos hacer uso dentro de un print al método vacío. Entonces decimos la lista punto vacía y lo ejecutamos. Y obviamente nos va a decir que no, que la lista no está vacía porque ya tiene elementos. Pero si yo borro cada uno de estos elementos que agregué y lo ejecuto, me va a decir true, si está vacía. ¿Por qué? Porque no hay nada todavía. De esta forma es como podemos usar ese método de la lista cuando está vacío o no. Y bueno, ya hemos creado, como pueden ver, los métodos agregar al inicio y agregar al final. Listo, ahora entonces en la clase lista vamos a implementar el método eliminar al inicio. Ya tenemos los de agregar, ahora vamos a hacer los de eliminar. Entonces nos ubicamos después del método mostrar, puede ser, y colocamos public int eliminar inicio. Y lo primero que vamos a hacer es retornar el dato
o primero almacenar el dato que se va a eliminar para luego poder mostrar el dato que se eliminó. Entonces, int dato eliminado. Y esta variable lo que se va a encargar es de capturar el dato que se va a eliminar, porque luego lo eliminamos y no se va a poder usar porque desaparece. Entonces vamos a hacer, como estamos eliminando por el inicio, el dato ese que se va a eliminar pues es el que está en el inicio. Entonces inicio.getDato. Luego vamos a hacer entonces una condición y es preguntar la negación de si la lista está vacía. Entonces, si la lista no está vacía, ese operador de negación nos ayuda a decir lo contrario. Entonces, si la lista no está vacía, en pocas palabras, quiere decir que tiene elementos. Luego, preguntamos si el inicio es igual al final. En este caso, lo que significa es que tenemos un nodo. Entonces vamos a borrar acá. Tenemos un nodo, solamente uno, que es el inicio y es el final o el fin. En este caso, como son iguales, lo que vamos a hacer es eliminarlos y a ambos decirle que sean iguales a null. ¿Por qué? Porque ya no existe un nodo, entonces la lista está vacía. Entonces decimos que inicio y fin van a ser iguales a null. Entonces regresamos acá y decimos inicio y fin igual a null. Bueno, eso lo pueden hacer en dos líneas, ¿no? Como que inicio igual a null, fin igual a null. Pero también se puede en una sola, así como inicio igual a fin igual a null. Después, en el else, quiere decir que, pues, no solamente estaba ese solo nodo, sino que había otro más. Entonces, este inicio no está aquí, sino que está acá al final, perdón. Y entonces nosotros sí podemos eliminar al inicio y hacer que este sea el inicio. Entonces volvemos acá y decimos el inicio ahora va a ser igual a inicio.getSiguiente. ¿Por qué? Porque el inicio ahora va a ser el que está después del inicio, porque el inicio se va a eliminar. Entonces vamos a demostrar eso aquí o verlo gráficamente. Entonces yo tengo un nodo que como tal ya es el inicio, ¿no? Y puedo tener muchos más nodos, los que sean. Y yo quiero eliminar el inicio, entonces yo digo que el inicio ahora va a ser el getSiguiente. Y elimino este y digo que inicio es este de acá. O sea, quedó siendo este. Y este pues no se destruye, simplemente pierde el enlace. Porque en Java no existen destructores. Entonces, volvemos acá y ya tenemos ahí nuestro... estableciendo que ya se eliminó el primero. Y ahora lo que hace falta es decir por acá, fuera de este else, pero dentro de la condición if, si está vacía, que la cantidad de elementos se reduzca. Cantidad de elementos menos menos. ¿Por qué menos menos? Porque se acabó de eliminar uno. Y luego return dato eliminado. Eso quiere decir que este nodo, antes de ser eliminado, nosotros guardamos ese 8 que tenía ahí y luego al final lo retornamos. Entonces decimos el dato que se eliminó fue un 8, que era el que estaba en un nodo que estaba ahí primero. Entonces para eso nos sirve ese return dato.
Si no quieren retornar el dato que se eliminó, pues solamente cambian aquí a void y esto lo quitan. Y ya, así quedaría el método, el de eliminar al inicio. Bueno, ahora pues probémoslo en el main, ¿no? Entonces tenemos acá, ya hemos agregado varios elementos y vamos a probar entonces. Vamos a eliminar, entonces, lista.eliminar el inicio. En este caso el inicio es el 7, porque fue el primero que agregué. Entonces después de eso la voy a volver a mostrar. Entonces south lista.mostrar general. Vamos a correr esto y como pueden ver era el 0. El primero que estaba era el 0 y ya se borró. Si yo vuelvo a colocar el método eliminar el inicio, o sea este de acá, lo duplico, pues ahora me va a aparecer solo el 5 porque pues primero eliminé el que estaba al inicio, que era el 0. Entonces quedó así. Si yo vuelvo a eliminar el inicio, pues voy a eliminar el 7 y quedaría solamente el 5. Como pueden ver, ahí está funcionando correctamente el método eliminar inicio. Listo, ya vimos el método eliminar inicio, entonces vamos a ver cómo se elimina el que está a lo último de una lista. Entonces vamos a crear ese método y tiene prácticamente la misma estructura que el de eliminar al inicio, solo que necesita recorrer. Entonces creémoslo. En este caso pues también va a retornar un int que va a ser el elemento que eliminó y pues es eliminar al final y no recibe ningún parámetro. Entonces tenemos que capturar el dato eliminado, entonces va a ser int dato eliminado igual, como estamos eliminando el final, pues va a ser el fin.getDato. Y ahora vamos entonces a hacer un recorrido similar al que hicimos en mostrar. Entonces vamos a crear un nodo auxiliar para hacer ese recorrido. Y bueno, ahora entonces vamos a hacer una pregunta con una condición diciendo que si la lista no está vacía, pues vamos a preguntar que si el inicio es igual al final, para evitar que, o sea, es prácticamente esto de acá, pero lo vamos a colocar nosotros aquí. Entonces si el inicio es igual al fin, pues el inicio, el final van a ser iguales a nulo. Esto ya lo expliqué y ya dije por qué cuando creamos el método anterior. Luego un else, y en este else vamos a estar haciendo un recorrido. Entonces creamos el while y dentro del while vamos a hacer una condición para que se ejecute mientras que el auxiliar.get siguiente sea diferente de fin. ¿Por qué el fin? Porque queremos ubicarnos una casilla antes del final. Ahora lo vemos gráficamente. Entonces out.get siguiente sea diferente de el final, de fin. Y bueno, aquí dentro del while colocamos simplemente que avance, no colocamos nada más. Entonces para avanzar es out igual a out.get siguiente. Y por fuera del while colocamos que el final va a ser igual al auxiliar.
Bueno, aquí esta parte ya creo que la puedo explicar mostrando. Entonces, borramos esto y rápidamente hacemos un ejemplo. Yo tengo varios nodos. Y cada uno pues tiene su enlace, ¿no? Entonces, en la primera parte decía que, pues si, esto ya lo expliqué, ¿no? Pero lo voy a hacer otra vez, que si el inicio era igual al final era porque solamente existía un nodo, donde el inicio y el final eran el mismo, porque pues es el primero, pero a la misma vez es el último. Esa es la primera parte de la condición. Luego lo que está en el else es que pues tiene varios enlaces, varios nodos. Entonces nosotros creamos una variable auxiliar y pues empezamos a hacer recorridos, pero nos ubicamos una casilla antes de el final. ¿Cómo hacemos para ubicarnos una casilla antes del final? Pues decimos, mientras que aux.getSiguiente, entonces yo estoy preguntando por el siguiente. Aux está ubicado aquí, pero yo estoy preguntando por el siguiente, entonces ya estoy adelantado, pero solamente preguntando, todavía no estoy ubicado ahí. ¿Es diferente el final? Sí, entonces luego aux avanza, entonces aux ya va aquí. Luego pregunta acá otra vez, el siguiente es de aux.getSiguiente, ¿es diferente del final? El final es este, ¿no? Entonces dice sí, entonces aux avanza y pregunta, aux.getSiguiente es diferente de fin. Sí, entonces avanza. Luego pregunta, aux.getSiguiente es diferente de fin. No, ¿por qué? Porque ya llegó al final. Entonces con esto nos aseguramos que estamos ubicados una casilla antes del final. Y luego decimos que el final va a ser igual al auxiliar. ¿Por qué? Porque el auxiliar quedó ubicado ahí, como pueden ver. Entonces, luego decimos que fin punto setSiguiente le mandamos un null. ¿Para qué? Para que este enlace no siga con este que está aquí, sino que haga algo como esto, que apunte al null. Como tal, no se destruye ese nodo que está aquí en color azul. Ese nodo no se destruye, sino que se desenlaza. Entonces lo que hace es que el final va a ser igual al auxiliar, porque es el que está antes del final y ese va a ser el que va a quedar ahora en el final. Y luego lo enlazamos con un null para que como tal siga la estructura de que el último siempre apunta a null. Entonces falta colocar esta última parte en el código. Entonces acá colocamos que cuando ya esté en la casilla anterior al final, entonces decimos que el final va a ser igual al auxiliar y luego el final punto setSiguiente va a ser igual a null. Y bueno, independiente de esto, decimos que la cantidad de elementos se disminuye, entonces menos. Y pues como nosotros estamos manejando eso de retornar el dato eliminado, pues acá colocamos return el dato eliminado. Entonces puede darse la pregunta de que, bueno, ¿por qué no hicieron que una vez se ubicara en el final y luego se elimina? Pues directamente no se puede porque tenemos que establecer el enlace. ¿Y cómo yo hago para enlazar el que está anterior al final? Si los enlaces no se pueden hacer así. Sí o sí tienen que hacerse así. O sea, tiene que apuntar al que está a la derecha. Si se hace inverso, pues sería otro tipo de lista. Y pues no se podría. Por eso se hace de esta manera. Podemos probarlo aquí en el main. Solamente eliminamos la parte esa de eliminar al inicio, eliminar al final. O pues simplemente lo comentan. Entonces comentan la de eliminar
al inicio y vamos a imprimir la lista a ver cómo está. Está 075. Antes de volver a mostrar la lista, vamos a colocar entonces un lista.eliminar el final. Y vamos a ver que el 5 va a estar desapareciendo. Listo, ahí como pudieron ver ya pues elimina realmente el último nodo. De esta manera es como pues se hace la eliminación del final en una lista simplemente enlazada. Bueno, ya como tenemos todos los métodos básicos, vamos a empezar a hacer ejercicios, los cuales pues ayudan a que entendamos un poquito mejor eso de establecer las uniones entre nodos o poderlos eliminar. En este caso es el siguiente: realice un método que, recibiendo una lista, inserte un nuevo elemento con 0 después de todo elemento de la lista que contenga como dato la suma de todos los contenidos en la lista. ¿Esto qué quiere decir? Que yo primero tengo que hacer una sumatoria en la que cada elemento que esté dentro de esa lista pues se sume para que al final me dé el resultado de una sumatoria, que en este caso es un ejemplo, está ese número 2. Después de sumar cada uno de los elementos da 2. Luego dice que cada vez que aparezca ese número en la lista, o sea el número que me dio la sumatoria en la lista, después de ese agregue un 0. Entonces, por ejemplo, 1, el 2, este es igual, entonces agrego un 0. Luego el 3, este es igual, entonces agrego un 0. Y cada vez que aparezca, como pueden ver, después hay un 0. Esta es la forma en la que pues podemos ir practicando agregar o eliminar y así ver cómo es que funciona una lista simplemente enlazada. Así que para darle solución vamos a la clase lista y aquí mismo vamos a crear ese método. Primero hay que pues tratar de desglosar o dividir ese enunciado, ese problema. Lo primero que vamos a hacer es crear la sumatoria. Para esto pues simplemente basta con hacer un recorrido e ir haciendo suma y suma de cada uno de los elementos. Entonces vamos a crear un método que haga eso. En este caso es sumatoria y retorna un entero. ¿Por qué es entero de valor de retorno? Porque pues va a ser el resultado de la suma. Prácticamente, si lo vemos, es este 2 de acá, el que me va a estar retornando ese método de sumatoria. Entonces regresamos acá y lo único que vamos a hacer es int suma igual a 0. Prácticamente vamos a hacer que suma sea una variable acumuladora que vaya a ir aumentando. Entonces hacemos un recorrido básico en listas enlazadas. Para eso necesitamos un nodo. Después vamos a usar un while. Y en la condición del while pues va a ser mientras que out sea diferente de null. Y pues vamos a hacer que la suma sea la de cada dato que tenga outs. En este caso vamos a hacer que suma más igual a outs.getDato. Y después aumentamos a outs para que siga recorriendo. Entonces outs igual a outs.getSiguiente. De esta manera quiere decir que ya recorrió todo y que la variable suma fue acumulando cada uno de los valores que tenía outs.
o cada nodo. Entonces ahora sí podemos retornar. Listo, hasta este momento tenemos la parte del enunciado de la sumatoria. Ahora sí vamos entonces a hacer la del ejercicio como tal, de poder realizar el ejercicio que establecían. Para eso pues vamos a crear otro método en el que pues le demos solución e implementemos el método sumatoria que acabamos de crear. Entonces va a ser void porque no va a retornar nada. Entonces public void, como nombre le podemos colocar ejercicio 1. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar la sumatoria en una variable. Entonces int sum puede ser así como suma igual al método sumatoria. Luego creamos un nodo auxiliar. El auxiliar siempre lo colocamos al inicio. Y ahora pues vamos a hacer un while para ir recorriendo, y cada vez que nos encontremos un nodo que sea igual a la sumatoria, pues después de ese colocamos un 0. Entonces vamos a recorrerlo con la condición que mientras que out.get siguiente sea diferente de null. Y luego preguntamos o tenemos dos condiciones. La primera, si aux.getDato es igual a la sumatoria, a la suma en este caso, que es la variable que está guardando la sumatoria. Entonces pues vamos a esto quiere decir básicamente que lo que tiene outs en ese momento es igual a la sumatoria. En pocas palabras, es como si estuviéramos viendo la imagen y encontrara este nodo que tiene un número 2 que pues es igual a la sumatoria de acá arriba. Entonces vamos a hacer que aparezca un nodo con el 0 después de ese. Entonces regresamos acá y decimos, dentro de esa condición preguntamos otra. Si inicio.getDato es igual a la suma. O sea, si ya sabemos que tiene un valor igual a la suma, pues preguntemos si es el inicio para poder ahorrar tiempo y código con un método que pueda hacer eso. En ese caso sería, vamos a decir que outs.setSiguiente sea un nuevo nodo que reciba pues el 0 que va a estar almacenando y un outs.getSiguiente. De esta manera pues va a ser que sea el siguiente del inicio. En caso de que no sea esa la condición, o sea que no se dé, pues vamos a hacer que outs.setSiguiente sea igual, o bueno, aquí colocamos a un nuevo nodo, perdón que presioné otra tecla, a un nuevo nodo que guarde el 0 y que el sucesor o el que sigue después de ese sea outs.getSiguiente. Y luego pues vamos a hacer que la cantidad de elementos aumente. ¿Por qué de esta manera? Porque quiere decir que hemos acabado de agregar un nuevo elemento.
Entonces la cantidad de elementos tiene que aumentar. Ahora, por fuera de toda la condición, o sea, de la primera que habíamos colocado, decimos que out avance. Para avanzar ya sabemos que es out igual a out.getSiguiente. Y ahora por fuera del while colocamos si el fin.getDato es igual a la suma, pues agreguemos al final un 0. Listo, entonces vamos a crear ese ejercicio. Podemos crearlo aquí en este mismo main, o también podemos aquí crear un nuevo main que se llama ejercicio 1 o solución ejercicio 1 y ahí aplicarlo. En mi caso voy a hacerlo así. Listo, ahí tenemos el método main y entonces solamente tenemos que agregar cada uno de estos números como están así en este orden. Entonces vamos a crearlo como está aquí arriba primero. Entonces creamos la lista. Y vamos agregando en ese orden para evitar pues que agregar al inicio y luego al final, pues solamente usemos agregar al final, porque en caso de que esté vacía pues va a agregar el primer elemento en el inicio. Entonces lista.agregar al final y agregamos el 1, el 2, luego el 3, nuevamente el 2, uno, 2, 3, 2, luego un menos 6. Y listo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Vamos a guardar en una variable a la lista punto sumatoria para poder ver ese resultado que va a ser el 2. Y pues podemos guardarlo en una variable o imprimirlo. Entonces metemos todo esto. Y hasta este momento tenemos solamente el número 2, que es el que da el resultado. Ahora vamos a aplicar el ejercicio 1. Entonces mostramos la lista primero como estaba sin aplicar ese método. Y luego sí aplicamos el ejercicio. Entonces lista 1 punto ejercicio 1 y luego la volvemos a mostrar. Y ejecutamos. Y bueno, ahí como pudieron ver, después de que aparece el 2, agrega un 0. Por ejemplo, acá agregó después de este 2 agregó un 0. Después de este otro 2 agregó un 0. Y pues como no volvieron a aparecer 2, pues apareció así. Pero podemos volver a hacerlo de la siguiente manera. Podemos agregar un menos 2 y luego agregar un 2 y así no modificamos la sumatoria. Listo, como pudieron ver, la sumatoria sigue dando 2, pero ahora al final queda un 2 y ahí sí agrega
un 0. Este menos 2 es diferente a esto porque pues esto es un negativo y esto es un positivo, entonces solamente es cuando da igual a la sumatoria, por eso agrego un 0. De esta manera es como se puede resolver este ejercicio, pero pues obviamente hay varias formas de poder darle solución. Y pues intenten ustedes a ver si pueden hacer este ejercicio. Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. En este caso es el siguiente. Implementa una solución en Java que, recibiendo una lista, borre todos los elementos que ocupen posiciones pares y la lista es impar. O que borre todos los elementos que ocupen posiciones impares si la lista es par. Entonces vean. La conclusión que uno puede obtener es la siguiente. De la primera instrucción es que si la lista es impar, perdón, si la lista es impar, pues vamos a borrar las posiciones pares. Entonces, si es impar, pues borra los índices pares. En pocas palabras, si es la cantidad de elementos es impar, pues solamente quedan los impares. Si la cantidad es par, pues solamente quedan los índices pares. Para eso vamos a ir acá a Java. Y bueno, yo ya me adelanté aquí y hice un main en el que pues vamos a estar implementando ese método del ejercicio 2. Me marca error, pero es porque el método no existe todavía. Y bueno, entonces lo que se hace es solamente crear pues un ciclo for. Bueno, primero se crea la lista, luego se crea el ciclo for. Y pues para manejarlo como índices directamente y que se vean reflejados bien los cambios en los índices, vamos a manejarlos con un ciclo desde 1 hasta que sea igual a 8. En este caso, para probar cuando la cantidad es par. Entonces solamente van a quedar números pares. Bueno, índices pares. Entonces vamos a hacer esa solución. Bueno, lo primero es que tenemos que crear un método que no retorne nada y que se llame ejercicio 2. Para eso solamente vamos a public void, perdón, si ahí estoy dentro de la clase, ejercicio 2. Y bueno, primero vamos a preguntar que si es diferente de vacía la lista, o sea que si la lista no está vacía. Siempre es bueno preguntar que si no está vacía, pues para poder hacer instrucciones, porque si la lista está vacía, pues ¿cómo vamos a poder eliminar algo que todavía no está? Nos va a dar de pronto un null pointer exception y eso es lo que no queremos. Luego vamos a validar que si la cantidad de elementos es módulo, o bueno, en este caso es par. Para decirlo, es módulo de 2 igual a 0. Eso quiere decir que es par. La cantidad de elementos es par, pues solo se dejan los pares. Entonces, lo primero es que vamos a ver esto un poquito más gráfico. Vamos a tener nodos, que va a ser la lista, ¿no? Digamos que ahí es par, ¿no? Porque este sería el índice 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí dice que tenemos que eliminar los impares. ¿Cuáles son los impares? El 1 y el 3. Entonces, si nosotros estamos ubicados ya en el primer nodo, porque decimos que, bueno, no lo hemos hecho, pero creamos un nodo acá. Nodo out igual a inicio. Entonces, como vieron gráficamente, nosotros estamos en el inicio y el inicio ya es 1. Entonces es un impar, entonces tenemos que eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues eliminar inicio. Esa es como la más sencilla. Luego, out igual a inicio. ¿Para qué? Para que
el auxiliar, después de haber eliminado el primero, ahora el inicio sea el que estaba después. En pocas palabras, lo que hicimos fue esto. Ya eliminamos el primero, que era impar, ahora estamos ubicados acá. Entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a realizar saltos de siguiente siguiente. O sea, no vamos a hacer un siguiente, sino siguiente siguiente, para que caiga en otra posición par, o en otro índice par. Entonces vamos a hacer eso como lo hacemos con un while. Mientras que auxiliar.getSiguiente sea diferente de null. Y decimos que outs.setSiguiente, y acá vamos a ver el salto que hicimos, el salto que está acá en color azul. No va a ser auxiliar, está aquí, ¿no? Entonces no va a ser .getSiguiente, sino que va a ser .getSiguiente.getSiguiente. Por eso hace ese salto de esta manera hasta el 4. Entonces va a ser perdón, acá no es get sino set siguiente a outs.getSiguiente.getSiguiente. De esta manera hacemos ese salto hasta el otro. Luego avanzamos a auxiliar, entonces outs igual a outs.getSiguiente. Esta es como la instrucción básica que tenemos que saber cuando estamos recorriendo con una lista enlazada para que se pueda recorrer. Y bueno, de ese modo, cantidad de elementos menos. ¿Por qué? Porque pues estuvo eliminando las posiciones pares en este caso. Perdón, las impares. Solamente quedan los pares. Si la lista es par, solamente quedan pares. Listo. Vamos a probar solamente esta parte del ejercicio. Entonces ya como pueden ver se quita el error, haciendo que sean listas, una lista hasta 8. Entonces va a guardar ahí. Vean, si nosotros no usamos el método, lo voy a comentar, pues van a aparecer los números del 1 al 8. Pero no se dejen tanto en el elemento, sino los índices que están ahí. Por ejemplo, esto en realidad es el elemento, pero el índice no se ve. Entonces este sería el índice 1, el 2, el 3, el 4. Solamente que para verlo más gráfico, mucho más entendible, pues metimos ahí en esas, en los nodos. Listo, entonces ahora sí vamos a implementar el método ejercicio 2 y vamos a ejecutarlo. Y bueno, como pudieron ver, decía que si la lista era par, solamente quedaban los pares. Y acá bien claro lo hice. Si la lista es par, se borran los impares. O sea que si es par, solamente quedan los pares. Y ahí como pueden ver, esta lista era par. O sea, la cantidad de elementos que tiene era 8. Y solamente quedaron los elementos pares. Ahora vamos a hacer el else para cuando es impar. Entonces nos ubicamos en este de acá y decimos else. Y bueno, aquí nos ahorramos un paso que es el de eliminar el inicio. Decimos que outs ya es el inicio. Y luego ya metemos el while. Entonces prácticamente sería esto mismo. Y bueno, no encuentro diferencia la verdad. Outs.getSiguiente igual a null. Luego outs.setSiguiente con los saltos igualmente. Y la cantidad de elementos menos. Ya. Entonces vamos a probar eso. Vamos a decir que ahora da 9, que es un impar. Entonces la cantidad de elementos es impar. Entonces solamente me deben de quedar los impares. Y ahí ven, solamente quedaron los impares. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, perdón. Pero, como yo les había dicho, no se dejen llevar por esos números. Porque pues son números y están organizados, ¿no? Son los índices realmente. Entonces en este ejemplo vamos a hacerlo así. Antes de tacharlos, vamos a almacenar números ahí como tal. Aquí el 3, aquí el 0
aquí el 12 y acá el 1. Entonces, ¿cuáles números? En este caso es par, la lista es par. Entonces, ¿cuáles se van a eliminar? Se va a eliminar el 1, por consiguiente el 3 no va a aparecer, y el índice 3, por consiguiente el 12 no va a aparecer. Entonces vamos a hacer este ejemplo, 30121. 30121. Entonces, lista, punto agregar, al final, 3. 0, ¿sí es 0? 12 y 1. Listo. Entonces, se va a eliminar la posición 1, el índice 1 y la posición 3. Entonces va a quedar solamente el 0 y el 1. Y como pueden ver ahí está, solo el 0 y el 1. Entonces sí estamos eliminando por índices. Y pues de igual manera va a funcionar que cuando la cantidad es impar, entonces para hacerlo impar solamente es agregar otro nodo en el que pues contenga cualquier número, digamos un 3, no, un 8. Y pues que este va a ser el índice 5. Entonces, cuando la cantidad es impar, en este caso es impar porque tiene 5 elementos, borra los índices pares. Entonces este ya no va a aparecer, este tampoco, va a aparecer el 3, el 12 y el 8. Vamos a hacer eso. Entonces acá solamente faltaría con agregar uno más y ya él va a reconocer que va a ser impar. La cantidad de elementos es 5 y queda el 3, el 12 y el 8. El 3, el 12 y el 8. Ahí está el ejercicio, prácticamente la solución sencilla, más simple, eliminando posiciones pares e impares de acuerdo a la condición que se está dando en el enunciado.